Giorgio Jackson, amigo personal de Boric y hasta hace poco un poderoso ministro de gobierno, vuelve a estar en el ojo del huracán por los casos de corrupción que azotan a Chile. Todo esto vinculado al caso Fundaciones, que ha golpeado fuertemente al Frente Amplio y al Partido Comunista, donde se descubrió hace poco que dentro de los computadores robados y que fueron bien controversiales hace algunos meses, en los cuales se había sospechado que se robaba información por los casos de corrupción para eliminarle y así que no cayera ningún político, se descubrió que entre los computadores robados estaba uno personal de Giorgio Jackson, cosa que no se habría informado con mucho detalle, ¿no? Y dentro de esa información ahora en el Congreso se sospecha, hoy, ¿por qué se robaron ese computador? Los encontraron todos, no nos faltó ni uno, pero no se sabe si les borraron cosas que había interiormente. Todo muy raro y que ha llevado nuevamente a la discusión sobre el caso Fundaciones y las vinculaciones con el mundo político. Todo eso lo vemos a continuación. Dentro de las investigaciones que se han hecho sobre el caso Fundaciones y en particular los robos bien curiosos de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, el ministerio que en su momento Jackson lideraba antes de que tuviera que salir del cargo por los numerosos cuestionamientos justificados que había por su posible involucramiento con todos estos casos, se descubrió que entre esos computadores robados una serie de cosas. Primero, se lograron recuperar todos los computadores y se detuvieron algunas personas. ¿Qué es lo raro de todo esto? No los vendieron. Si te vas a robar computadores, decían que esto era un delito común, algunos trataron de justificar, no los vendieron, se recuperaron todos. Había información dentro, pero no se sabe si está todo lo que había antes, así que es muy probable que se eliminó información. ¿A quién le beneficiaría eso? ¿Un ladrón común? No. A políticos, ¿no? Que quieren tapar corrupción. Pero lo que es bien curioso es que originalmente se hablaba mucho del robo, y búsquenlo un poco en las noticias que había hace algunos meses sobre esto, el robo de los 23 computadores y la caja fuerte en el ministerio de Jackson, y se hablaba de eso mucho. Pero nunca se habló, porque Jackson ni él mismo lo decía, que se habían robado incluso el computador personal de Giorgio Jackson, el ministro en su momento. Ahora es raro que él, incluso cuando se defendía y dando todos esos argumentos, no dijera nada. ¿Por qué no dijo que le habían robado su computador? ¿Qué había ahí? Lo que se descubrió es que había información dentro, pero también se sospecha que se borraron cosas. Todo rarísimo, ¿no? Y al final el mundo político como que dice, hoy suena raro, pero todo esto da indicaciones, más allá que los políticos no se atreven mucho a decir estas cosas, o tal vez son cómplices de todo esto, de que todo esto fue un plan político para borrar información en medio de investigaciones de corrupción. Porque lo extraño es que justo después de ese robo empezaron a robar también computadores en varias municipalidades, en varios ministerios, como que ahí se desató a lugares de gobierno empezar a borrar. Y justo de políticos empezaron a robarse computadores y después de hacerlo encuentran y falta información. No, todo pura coincidencia, ¿no? Justo en medio de un caso de corrupción, pura coincidencia, no sospechen nada, ¿no? Y en medio de todo eso, muchos están diciendo que esto habría una vinculación, habría que sancionarlo. Ahora, lamentablemente, como nuestra justicia no funciona, no va a pasar nada. Y eso se da en medio también de revelaciones por parte de investigaciones de la BioBio, de Mochati, que el Ministerio Público y todo lo que se está encargando de investigar corrupción cada vez condena menos por corrupción. Incluso se reconoce al interior de estas instituciones que no dan abasto, según ellos. Ahora, lo raro, y lo que muestran aquí, es que en los últimos años han aumentado mucho los casos de corrupción en políticos, jueces y funcionarios públicos, pero a medida que han aumentado los casos de corrupción hay cada vez menos sanciones y condenas. O sea, es literalmente al revés de cómo debería ser. Mientras más corrupción hay, menos la sancionan, ¿no? Y es en razón de esto que tampoco se puede esperar mucho, porque además de casos de corrupción vinculados a todo esto que no se investiga demasiado y que la Fiscalía y el Ministerio Público no quiere avanzar mucho en eso, también tenemos el caso de que los jueces tienen muchos casos de corrupción y tampoco se les sanciona porque no está avanzándose mucho en esas áreas, y tampoco los jueces van a empezar a sancionarse a sí mismos por corrupción porque no les conviene atacar a su mismo sector, ¿no? O sea, son de su mismo grupo corporativo, no van a atacarse a sí mismos en algo que les va a afectar, y por lo mismo se dan casos de corrupción en el Servicio de Impuestos Internos, de funcionarios, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, y no pasa nada. Tanto porque no se investiga y no se avanza en eso a pesar de que aumentan los casos de corrupción, y tanto así porque los jueces también muchos son corruptos. Hay jueces que se ha descubierto que tienen vínculos con el narco. Hace algunos años hubo casos de jueces que vendían sentencia en Rancagua, si lo recuerdan fue bien controversial. En ese caso también
Los jueces vinculados a eso también tenían también vínculos con la masonería, entonces se mezcló con ese elemento. Lo que estamos observando al mismo tiempo es que hay funcionarios públicos que son muy corruptos en todas las áreas del Estado, y eso beneficia a grupos también corporativistas que se aprovechan y a políticos, pero no les pasa nada tanto porque la Fiscalía no avanza, el Ministerio Público no le interesa y no avanza porque dice que no le da el abasto, y los jueces no quieren sancionar, y al final nadie se sanciona. Y por lo mismo, lamentablemente, aunque aquí todo indica que habría un vínculo directo entre figuras como Jackson y otros políticos con el robo de computadores para, evidentemente, eliminar información que los mostraría como corruptos, lamentablemente lo más probable es que no pase nada, porque lo que termina ocurriendo es que, como está corrupto el Poder Judicial, los que investigan, la Fiscalía, el Ministerio Público y al mismo tiempo los funcionarios del mismo Estado, no se avanza. E incluso cuando hay juicios donde pareciese que se fuera a dar alguna condena y hay pruebas bastante comprometedoras para figuras políticas, como en el caso del juicio de Daniel Jadwe por corrupción con sus administraciones municipales, y donde había audios grabados en que se escuchaba al alcalde y que los tenía la Fiscalía, después misteriosamente desaparece la evidencia, alguien la eliminó y desapareció, y después no pasa nada. Y aquí lo mismo, hay pruebas de algo, hoy se robaron los computadores, hoy los devolvieron todos los encontraron, y parece que les falta algo, pero bueno, no sabemos, no vamos a investigar más y no se avanza, y así. Es lamentable, ¿no? Porque esto nos da una muestra que más allá de la discusión constitucional en la que están todos y pensar que se arregla con cosas así, hay un problema más profundo, y es que el personal en su conjunto del Estado está corrupto, y es bien inherente a la institución. El Estado inevitablemente lleva esos abusos, y un monopolio artificial. Inevitablemente, ¿cómo se va a controlar a sí mismo? Si el mismo Estado te dice, no, el Estado se controla, ¿cómo? A sí mismo, no tiene ningún sentido. E inevitablemente, ¿qué ocurre? Este abuso de poder. Total, lo hagan bien o mal, les seguimos pagando con nuestros impuestos, ellos hacen las cosas como quieren porque, total, tienen el control sobre la población, y si uno no hace caso, ahí te lanzan encima a carabineros, y después, cuando hay que investigar, están corruptos los que investigan, los que juzgan, y también los funcionarios del Estado. Lamentable, ¿no? Lamentable. Ahora, por eso hemos mencionado aquí tantas veces que la única manera de luchar contra esto es reducir el tamaño del Estado, quebrar el monopolio estatal de la justicia y permitir la competencia con organizaciones particulares en esa área y con participación ciudadana, y simultáneamente eliminando el poder del mundo político. También lo mismo permitiendo que las comunidades locales, como democracia participativa, creen sus propias normas para poder ir contra la corrupción, la delincuencia y otras áreas. De lo contrario, vamos a seguir con esta situación bien lamentable en que es evidente que hay corrupción, que están metidos políticos, se descubren cosas gracias a la prensa, porque es la prensa la que está funcionando bien en Chile, los otros sectores no, y después no pasa nada porque está corrupto todo el sistema, y más allá de las leyes o las constituciones que estén presentes, de nada de eso cambia si los funcionarios que son parte del organismo estatal están todos podridos, y hay que sacarlos a todos. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación bastante decadente que estamos viendo dentro de nuestra institucionalidad? Y simultáneamente, ¿qué creen que pasa con Giorgio Jackson? ¿Hay vinculación con casos de corrupción, o esta es otra coincidencia que se da y no hay nada grave, ¿no? Como dice el mundo político. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Roberto Acunat, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho, y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.